comenzamos. Sean todos bienvenidos, muchachos, a su curso de Proyecto Integrador 3. Estamos en nuestra segunda unidad, vamos a comenzarla el día de hoy. Esta unidad lleva por nombre Construcción de Requerimientos e Indicadores. Pero antes de entrar a lo que es los requerimientos e indicadores, se nos solicita que hablemos un poco acerca de sustentación y revisión de trabajos grupales. Vean que esto se supone que lo íbamos a hacer en la práctica si estuviéramos en medios presenciales, donde ustedes tendrían que haber expuesto los trabajos o el avance que llevan hasta el momento. Pero en estos medios virtuales por el momento no lo vamos a hacer. Vamos a ver si al final lo hacemos tipo una grabación, un video en YouTube, como hice el ciclo pasado, donde al final del curso cada grupo de alumnos hacía su 2 minutos, 1 minuto por persona, 2 minutos por persona, y hacían un videito entre los 2, 3 personas. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Hacían un videito y daban su sustentación, su defensa de lo que hicieron durante el curso. Por el momento eso lo vamos a dejar para después. Pero bueno, vamos en este caso a enfocarnos de la siguiente manera. Ustedes saben que tan importante como la construcción del sistema informático en sí es su sustentación o defensa, bien sea ante las personas encargadas de aprobarlos. Esto es válido tanto para proyectos de desarrollo de software de empresas, especialmente cuando ya ustedes sean profesionales laborando en su área, como en la presentación de tesis o trabajos de grado. En realidad, la capacidad de exponer y defender lo que hacemos, nuestras ideas y opiniones, es fundamental en la vida. Más aún para ustedes, muchachos, quienes como futuros ingenieros de sistemas aspiran a ocupar cargos gerenciales. Entonces vean, yo sé que hay ciertas personas, creo que en este grupo todavía no he conocido ninguno, pero cuando estábamos en la parte presencial conocí inclusive una muchacha que es muy buena haciendo sus actividades, haciendo todo, pero cuando les tocaba presentarse en público, mira, se quedaba congelada. Y esto no es bueno porque una persona debe aprender a relacionarse con los demás. Entonces ella prefería perder esa evaluación y sacaba las demás notas bien, que tener que pararse en público. Y eso que estábamos hablando de un saloncito de 30, 40 alumnos, donde todos se conocían desde el primer ciclo, estábamos ya muchachos del 9º ciclo. Entonces imagínate, si eres incapaz de levantarte y defender tus ideas ante un grupo pequeño de personas conocidas, imagínate ante un grupo de personas desconocidas y que además de ello tú sepas que la decisión no está en tus manos sino en las manos de ella, porque en el caso de una exposición como esa simplemente el profesor va a decidir la nota, pero no pones en riesgo nada sino simplemente esa evaluación. Pero en el caso de un trabajo, una tesis, sí estás poniendo mucho más en riesgo. Por ello, hoy en cumplimiento con lo que son los objetivos establecidos en el sílabo de su curso, vamos a enfocarnos en lo que es el análisis de algunas recomendaciones útiles para lo que es la sustentación y defensa de sus trabajos. Como les dije, válido tanto para proyectos empresariales como para la defensa de la tesis. Esto lo vamos a hacer basándonos en los criterios de diversos autores u organizaciones. Vamos a empezar con unos criterios bastante sencillos que hablan de 4 aspectos básicos a tomar en cuenta para la defensa de lo que son nuestros trabajos e ideas. Fíjense que son 4 conceptos, 4 ideas que ya son conocidas de todos, pero vamos a ir conversando. Me gustaría que ustedes fueran participando porque yo sé que ustedes son estudiantes del último ciclo y que en poco tiempo es probable que les toque hacer la defensa de su tesis. Entonces allí ustedes deberían aprovechar el día de hoy para por lo menos salir de algunas dudas a ese respecto, ya que son muy pocos los cursos o los docentes que se dedican algo de tiempo a este componente de explicar la parte de la sustentación. Generalmente te dicen, no,
tienes que hacer la tesis, te explican cómo hacer la tesis, etcétera, pero no te van preparando para el momento de su defensa, sino hasta último tiempo, es donde tu asesor, tu tutor de tesis, llega y empieza a decirte, bueno, la defensa de tesis va a hacerla así, reduce. Entonces, a última hora es que vamos preparándonos. Las cosas, a mi criterio, se van haciendo con tiempo y de manera organizada. Entonces, por eso es que vamos a tratar de enfocarnos bien en este contenido. Comencemos con el primer punto. Dice, recuerda que es un resumen. Lo que ustedes van a exponer en esa ocasión no es toda la tesis en detalle, sino un resumen. Fíjense que normalmente la tesis puede tener más de 100 páginas y a ustedes le dan un tiempo de entre 20 y 30 minutos para defenderla. Por lo tanto, no pueden hablar de todos los detalles de esas 100, 150 páginas que hayan hecho. Deben seleccionar los aspectos más relevantes de acuerdo a la forma de evaluación que haya establecido la universidad. En él se debe explicar el problema que se detectó para realizar la investigación, es decir, cuál fue la formulación de nuestro problema. El método que utilizamos, la descripción del problema, la hipótesis y lo que finalmente se concluyó al respecto. Lo ideal para este caso es que, como son 20 a 30 minutos, que no sea más de 20 a 30 diapositivas, ya que el tiempo promedio para defender una diapositiva está por lo general entre 30 segundos y un par de minutos. Por otro lado, no debemos memorizar, debemos más bien tratar de entender los contenidos. Por lo general, la presentación de una tesis es bastante breve. Como se les dijo, de 15, 20, máximo 30 minutos por tesis. Por lo que es importante explicar todos los hallazgos de manera clara y concisa. Hay que escoger las palabras adecuadas y no memorizar ninguna parte del trabajo, ya que ustedes saben que es normal sentir nervios y esto podría jugar en contra en el momento de exponer. Si ustedes lo que entienden, en cualquier momento lo pueden explicar, pero lo que memorizan lo van a terminar olvidando por los nervios. Por otro lado, hay que evitar leer las diapositivas. Es mejor que las láminas que vayamos a hacer solo tengan datos importantes de la tesis. Por eso, nosotros deberíamos explicar y ampliar la información de cada uno de ellas luego. Así estamos forzándonos a evitar ese problema de la lectura de la tesis, de las diapositivas de la tesis. De manera que ese contenido de las diapositivas nos sirva para recordarnos cuando necesitemos ese apoyo, pero no para hacer una lectura completa. En cuarto lugar, muy importante a mi criterio, me parece que es tan importante como el saberse el contenido, es la parte de demostrar seguridad al responder las preguntas. Debemos prepararnos para que los comentarios y preguntas de los docentes puedan ser respondidos de manera adecuada. Lo importante es mostrar confianza en nosotros mismos y responder a todas las preguntas, así no te sientas seguro de alguna de ellas. Si esto pasa, puedes responder con la información relevante hallada en tu tesis y tratar de salir así del problema. ¿Qué sucede? Supongamos que en la tesis, por ejemplo, en mi caso, hubo una profesora que preguntó en mi defensa de tesis, ¿a ti no te parece que esos datos están sesgados? Ustedes saben lo que significa que el jurado determine que tus datos están sesgados ya en la defensa, en la sustentación de una tesis. Significa que te están diciendo los datos que tú estás utilizando para construir esa tesis están malos. Por lo tanto, toda la tesis está mala. ¿Qué respondo yo? Para ese caso, como yo estaba bastante seguro de lo que estaba haciendo, los datos puede que parezcan sesgados,
pero están tal como me los dieron de origen la empresa. Si la empresa quiso por su cuenta manipularlos para obtener un resultado, yo no puedo alterar lo que ellos me dieron y estoy trabajando con los datos tal y como los recibí. Es decir, con mis datos de origen que para mí son verdaderos. Ya internamente la empresa puede haber hecho con ellos lo que sea, pero yo debo acatar lo que la empresa me ha entregado. Ya con eso me quité de ese problema con esa profesora que había lanzado esa pregunta, probablemente para tratar de invalidar lo que yo había hecho. Entonces fíjense que eso es parte de la importancia de tener confianza en sí mismo al momento de responder las preguntas. Realmente la verdad es que los datos a mi criterio sí estaban sesgados, pero yo no lo podía aceptar de manera directa porque entonces iba a tener que volver a comenzar con la tesis desde cero. Pero yo salí con esa respuesta, diciendo que estaban sesgados, pero no por culpa mía como investigador, sino porque probablemente de origen venía el sesgo ya. Y esto me validó la información que yo había presentado y aprobé mi tesis de manera excelente. Mayormente por la seguridad que me vieron en el dominio de lo que estaba haciendo. Vamos a ver aquí otro modelo de respecto a esto de la sustentación de trabajos de investigación y trabajos grupales. Vean que aquí están hablando ahora de 10 elementos en este otro modelo. Algunos son factores de tipo personal y otros están relacionados con la gestión de las diapositivas. Vamos a ver un poco cada uno de ellos. En cuanto al primero que dice capacidad de síntesis, fíjense que aquí lo que se está haciendo referencia es a tener en cuenta que lo que se va a exponer es un resumen de la tesis, es la misma idea anterior. Por lo tanto, ni al público ni al jurado le interesa cada detalle mínimo. Ya no están hablando por cuestiones de tiempo, sino por cuestiones de lo que necesita nuestro público, nuestro jurado. De hecho, algunos docentes de estos que son evaluadores de tesis valoran mucho nuestra capacidad de síntesis en el momento de la defensa de los trabajos. Por otro lado, dice que debemos destacar en nuestra presentación solo lo importante. En nuestras diapositivas solo debemos colocar la información que sea verdaderamente relevante y asegurarnos de que lo que estamos colocando lo entendamos. No debemos colocar información que no comprendamos a cabalidad, porque se supone que nosotros hemos hecho todo el estudio de nuestro sistema, etcétera, para poder llegar a una respuesta factible y un conocimiento amplio de lo que estamos estudiando. En el caso de una defensa de tesis, recuerden que se supone que, por ejemplo, nuestros jurados metodológicos y de contenido son jurados que son expertos de manera general. Es decir, ellos conocen cómo se manejan los diferentes elementos de las tesis, etcétera. Pero nosotros somos los expertos de manera particular o específica. Nosotros conocemos las características internas y propias del sistema que estamos estudiando. La siguiente dice que, destacar, ya tenemos esa. Vamos con la siguiente, es el manejo del tiempo. Probablemente ya a estas alturas, los que están ya a punto de prepararse para tesis, saben cuántos minutos les van a asignar para ello. Eso depende mucho de la universidad, etcétera. En Venezuela está entre 15 y 30 minutos. No menos de 15, no más de 30. No tengan miedo, muchachos, porque casi nunca esto se cumple estrictamente. Si nos sobra algo de tiempo, no hay problema. Y si nos pasamos un poco, no los van a regañar, aunque tal vez sí los apresuren o les corten la intervención. De todas formas, lo que hay que hacer es organizarnos adecuadamente. Hay que buscar la manera de no ser demasiado escaso en la presentación, ya que seguramente
seremos interrogados por los jurados sobre los detalles que hayamos omitido. Recuerden que ellos tienen copias de la tesis a la mano y si ven un detalle importante y nosotros no hablamos de eso, tengan por seguro que les van a preguntar a ese respecto. Ni tampoco debemos extendernos en forma exagerada con detalles de tipo innecesario que lo que hacen es abrirle la puerta al jurado para preguntas a veces difíciles de responder. Es decir, debemos buscar un equilibrio. Por otra parte, tal como dije antes, no debemos leer todo lo que está en la lámina. Lo normal es que se lean algunas y otras sean explicadas con las propias palabras. Por esta razón es conveniente colocar imágenes de buena calidad acompañadas de palabras clave que nos sirvan como guía. El siguiente aspecto importante que está relacionado con lo que hablamos primero es el problema del miedo escénico. Si eres de las personas que sufren miedo al hablar en público, debes practicar muchas veces la defensa de tu tesis en casa. Hay muchos que dicen que puede ser frente al espejo, pero yo prefiero que actualmente lo hagan grabado, es mucho más efectivo. Hay una persona famosa que dijo que la receta para ser un experto en algo es practicar muchas veces. Además, ten en cuenta que nadie conoce mejor la información de tu tesis que tú mismo. Entonces, lo que deben hacer, o la recomendación mía en cuanto a eso, es que si van a defender la tesis y no están seguros, practiquen utilizando alguna de estas plataformas que tienen ahorita virtual. O por ejemplo la plataforma Zoom o cualquier otra y graban lo que están haciendo. Luego lo visualizan y analizan dónde se pueden estar equivocando, en qué pueden mejorar. Esto es más eficiente que el hacerlo con el espejo, ya que con el espejo no va a haber posibilidad de varias revisiones. Por otra parte, respecto a seguimos con la parte personal, deben cuidar su apariencia. Cuando vayan al momento de la tesis, deben presentarse en forma adecuada. Esto tiene gran incidencia en el cómo te perciben los jurados, por lo que vístanse de manera formal y neutral. Eviten ropa demasiado casual, deportiva o festiva y sobre todo colores o estampados escandalosos que puedan distraer de lo que ustedes están hablando. Creo que en la universidad hay un régimen de vestimenta para ello. Otra cosa, continuando todavía con la parte personal, es mantener una postura neutra. Caminar por todo el salón o hacer ademanes y gestos exagerados solamente conseguirá desviar la atención del contenido de tu presentación. No te enfoques la mirada en el público, ni tampoco en un solo miembro del jurado, en el techo o en el suelo. En cambio, deberías elegir ir pasando entre las personas que conforman el jurado, alternando el contacto visual con cada uno de ellos. Esa es una buena recomendación porque al jurado le gusta que lo verte a los ojos cuando estás exponiendo tu tesis. Así esto te cause algo de temor al principio, es una buena medida para demostrar esa seguridad en el contenido que estás presentando. Por otro lado, debemos cuidar lo que es la estética de la presentación de nuestras diapositivas, así como cuidamos nuestra presentación como personas. Hay que estemos usando el medio que estemos usando, PowerPoint, Prezi, cualquier tipo de recurso visual, hay que asegurarnos de que las diapositivas sean elegantes y agradables a la vista. Cuando nos hagan preguntas, como se dijo antes, debemos responder con seguridad. Hay que prepararse para los comentarios y preguntas de los docentes. Aquí lo más importante es responder con seguridad y confianza.
sin mostrarse demasiado tímido ni demasiado arrogante. Por ello, es esencial conocer el trabajo en lo posible hasta el más mínimo detalle. Por último, hay que respetar los aspectos de forma de la presentación de las diapositivas. Todas las diapositivas deben tener un título. Hay que usar letras oscuras sobre fondo claro o letras claras sobre fondo oscuro, es decir, alto contraste. Y se recomienda que el tamaño mínimo de la letra sea 24, de allí hacia adelante más grande para facilitar la visualización. Bueno, antes de continuar, vamos a ver, quiero saber un poco una pregunta por aquí. ¿Quiénes de las personas que están aquí en el curso, esta es su segunda carrera? ¿Hay alguien en el curso que esta sea su segunda carrera? Montalvo, pero carrera técnica, ingeniero. Ajá, pero ya en la primera carrera presentaste, defendiste tesis. Sí, ingeniero, sí, Sí. sustenté una tesis. Ahora, ¿cómo podrías tú describir un poco esa experiencia que tuviste? Bueno, No vaya a decir que horrible, por favor. lo importante es conocer el tema, ¿no? Para poder darse confianza en las preguntas que le haga el jurado. Bueno, eso es lo más, bueno, para mí yo pude sacar una conclusión de que lo más importante es conocer el tema. Claro, estudiarlo bien, porque si no lo estudias, no lo conoces, no vas a poder defenderlo correctamente. Alguien más que haya pasado ya por un proceso de tesis con otra carrera o no importa que sea a nivel de bachillerato, que a veces también implementan ese tipo de trabajo, etcétera. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Buenas noches, profesor. También yo. Ajá. Dígame, ¿cómo fue su De experiencia? técnico también, sí. ¿Cómo fue su experiencia? ¿Qué aspectos resaltantes podría nombrar como eso? ¿Qué consejos podría darle a sus compañeros? Bueno, repasar bien la tesis y tratar de ir lo más calmado, ¿no? A hacer la exposición. Como dices, si ya manejas tu tema, si has estudiado, entonces tratar de ir con un poco de confianza, ¿no? Para poder exponer bien. Ujú. Muy bien, es lo mismo más o menos. Vean que en general es la misma idea que se está hablando. La tesis hay que prepararnos nosotros bien y tener la confianza en que dominamos el contenido. Les repito lo que les dije hace rato. Vean que nosotros somos mucho más expertos en lo que estamos exponiendo en nuestra tesis que el mismo jurado. Porque, por ejemplo, supongamos que la tesis del señor Abac sea acerca de la aplicación de un sistema informático para una escuela. Resulta ser que el señor Abac es el que conoce esa escuela. El jurado probablemente nunca ni siquiera ha estado allí. Y él es el que sabe las características, el manejo, etcétera. Es poco probable que el jurado lea y memorice o se fije en todos los detalles que estén reflejados en la tesis. Y es menos probable aún que la persona haya cubierto el 100% de las características de la tesis en su, de la tesis, no, perdón, de la empresa, de la escuela, en su trabajo. Por lo tanto, siempre quedan ciertos elementos que uno los utiliza al momento de la defensa. Entonces vean que nosotros tenemos más conocimiento en ese caso que el mismo asesor de tesis o que el mismo jurado que nos está evaluando. Y eso debería ser motivo para darnos un poco más de confianza al respecto. Entonces hablemos un poco de la siguiente conjunto de elementos para una buena sustentación de trabajos. Los siguientes ya son más desde el tipo personal, desde el tipo de la persona. Mira, a ver. En primer lugar, nos dice que debemos confiar en nosotros mismos. Esto es un punto crucial, pues la confianza depositada en ti y en el trabajo que has realizado se verá reflejada al momento de la sustentación, en las palabras empleadas, en tu postura y en la actitud que tomes. Si no confías en ti mismo, así has estudiado mucho, el jurado va a asumir que tú no sabes nada, que tú desconoces lo que está hablando. Por otro lado, debemos ser claros al hablar.
Hay que explicar las cosas de manera concreta y sin muchos rodeos. Esto será sinónimo de que tienes conocimiento y dominio tanto de lo que es tu tesis como de la materia en la que ella está basada. Es esencial que seas firme al hablar, que no dudes de lo que estás diciendo. Cae de nuevo en el elemento de la confianza. Otra cosa más es que debes armar tu discurso con anticipación. No tiene nada de malo establecer de antemano los puntos que vas a tratar. Sin embargo, siempre es bueno que tengas un discurso y que utilices de base para las ideas no se te vayan a cruzar. Por ejemplo, presentando paso a paso la descripción del problema, la hipótesis, los objetivos, etcétera. Vean que hay muchas personas que en exposiciones normales no estudian demasiado o no se organizan demasiado y lo que tienen es un bosquejo, una idea de lo que quieren decir, pero no tienen un paso a paso de cómo van a expresarlo. Esto puede causarles serios problemas a la hora de defender su tesis. Repito, sobre todo por cuestión de los nervios, etcétera. Hay que practicar, no es tampoco que vamos a hacer algo de tipo mecánico, algo que no hemos aprendido de memoria y lo vamos a repetir simplemente, sino que vamos a hacer algo que sea organizado, sería la palabra correcta. Organizado con anticipación. Si surge algún cambio, alguna necesidad de modificar lo que estamos haciendo, simplemente lo hacemos y ya, pero teniendo un dominio suficiente, esto no nos va a afectar en gran manera a nuestro trabajo. Lo siguiente, que es bastante importante también, que he visto que en eso fallan algunos, lleva contigo una copia extra de la tesis. Es bueno tener una copia de respaldo. Si imaginemos que van a hacer su defensa de tesis y tienen toda la información en la laptop, pero resulta ser que cuando llegaron allá la laptop no quiso prender, o simplemente el archivo que tenían allí guardado se dañó. ¿Qué pasa en ese momento? Se les cae toda la defensa de la tesis y es problemático después de que ya está planificado, todo organizado, que les den otra oportunidad. Lo que hacen es ganar puntos en contra de parte de los jurados. Por eso, siempre deberían, cuando vayan a hacer su defensa de la tesis o de un proyecto de lo que sea, tener un dispositivo USB e incluso, además del USB, un respaldo en su correo electrónico, para que en caso de cualquier problema puedan ustedes recuperar la información rápidamente y continuar con lo que están tratando de defender. He visto inclusive cuando me tocó a mí defender la tesis, hubo una persona que le tocaba de primero, de segundo, y por ese tipo de problemas que el acto no le funcionó, él iba a pedir prestado el de un compañero, pero resulta que el archivo estaba en el acto, no lo podían sacar, no había nadie en su casa que le sacara la información de la computadora en su casa, no vivía cerca, tuvo que llamar a un familiar que le hiciera toda una complicación, le tocaba exponer a las 9 de la mañana y terminó exponiendo cerca de la 1 de la tarde. Esto hizo que el jurado estuviera bastante inconforme con su dominio de la escena, vamos a decirlo de alguna manera, y esto le restó puntos en su evaluación de la tesis. Si no sabes algo, dilo. No es estrictamente necesario responder a todo con sí o no, en caso de que te pregunten algo. Si no tienes conocimiento, es bueno que lo des a conocer, pero de la manera adecuada. Lo que el comité va a analizar es la manera en la que piensas en momentos de tensión, si puedes reflexionar rápidamente y de qué manera lo haces. Es decir, a veces es preferible buscar una buena salida a una información que no tenemos a dejar pasar, digamos que dejar pasar el problema y que se nos vayan acumulando. Entonces debemos tener cuidado con eso, tratar de reaccionar siempre de la mejor manera posible. Pero tampoco debemos caer en lo siguiente, dice, no respondas por responder. Si te cuesta mucho ordenarte y decir lo que piensas, una estrategia infalible para eso es darte unos segundos más para pedir que reiteren la pregunta. Es decir, si no has podido sacar una buena respuesta para lo que te pregunten al momento, le puedes decir al jurado, a la persona, al profesor, ¿podría repetirme, aclararme la pregunta?
y eso te da un momento más de tiempo a ti para pensar sin que el jurado mismo se dé cuenta de que lo que estás es dándole un poco de larga al asunto. Esto dará tiempo de pensar mejor y darle mayor coherencia a lo que vamos a decir. Al igual que hará ver que tú tienes hará pasar por alto un poco esa falta de dominio que tengas del aspecto. Ya saben que todo esto se termina englobando en la necesidad de conocer la tesis a fondo. Vean que todos los autores que hemos visto terminan abarcando los mismos tres aspectos básicos, que serían conocer la tesis, confianza en sí mismo y preparación. Esos son los tres aspectos que están abarcándose en todos los casos que hemos visto hasta el momento. Y en base a eso, principalmente es que nosotros podemos desarrollar un buen trabajo de tesis. A ver aquí, déjenme un segundito aquí buscar algo. 3. Bueno, continuamos entonces con el contenido. Vamos a ver entonces, aquí hay una nueva situación que se presenta actualmente. Ya hay inclusive universidades que están haciendo sustentación de tesis virtualmente. Fíjense que allí caemos en una nueva forma de hacer las cosas y debemos estar pendientes, además de todos los factores de los que ya se hablaron, de otros factores adicionales. Por ejemplo, en primer lugar debemos comprobar nuestros dispositivos, es decir, nuestra webcam, nuestro micrófono, nuestra laptop y nuestra conexión a internet, asegurándonos de que nada de esto falle, por lo menos hasta donde podamos hacerlo, porque recuerden que al menos el internet no podemos controlarlo al 100%, lo que sí podemos asegurar que hayamos pagado nuestra mensualidad, que otros dispositivos estén apagados para que no nos vayan a crear congestionamiento, etcétera. Aunque anteriormente hayamos realizado otras exposiciones a distancia durante el curso, hay que asegurarnos de que todo funciona correctamente el día de la sustentación del trabajo. Es de suma importancia también estar pendiente de lo que es la iluminación y el encuadre de la cámara. Es decir, que la cámara esté en la posición adecuada y que haya la luz suficiente para que se visualice correctamente tu rostro. Por supuesto, hay que comprobar que el funcionamiento de internet esté normal. Recuerden que internet es sumamente volátil en cuanto a eso, así como hay momentos en que funciona rapidísimo, hay otros momentos en que pareciera que prácticamente no tenemos señal. Entonces por eso les recomiendo que por lo general cuando vayan a hacer una defensa de tesis, si le toca de manera online, usen una conexión de tipo cableada, que son más estables. Y si esa conexión cuenta con otras conexiones o con personas conectadas al mismo router de manera inalámbrica, procuren que durante el tiempo de su defensa no estén conectados nadie, sino solamente ustedes, para garantizar el mayor ancho de banda, la mayor fluidez posible. La segunda característica es elegir un espacio neutro adecuado. ¿Qué quiere decir esto? Que si estamos, por ejemplo, en nuestra habitación, conviene que no hagamos público ningún elemento que inspire poca seriedad. Por ejemplo, nos referimos a afiches, los chicos que tienen afiches de las chicas por allí, ustedes saben, fotos familiares, las muchachas de los novios, etcétera, objetos decorativos, una lámpara de Hello Kitty, algo así, peluches, etcétera. Hay las medias sobre la cama. Hay que procurar que el espacio elegido
transmita la máxima seriedad y neutralidad posible, recomendándose que no sea en una habitación, sino en una sala o en un espacio dedicado al estudio. En caso de no ser posible, puede intentarse colocando una cortina unicolor, preferiblemente verde, detrás de ti y activando algún fondo virtual adecuado. También hay que garantizar que se trate de un lugar libre de ruidos y distracciones. Vean que con esto hemos cubierto la parte externa, la parte del entorno. Ahora bien, el otro elemento a considerar cuando estamos en tesis virtuales es el tesista mismo. En primer lugar, hay que practicar frente al computador o laptop para asegurarnos de que nosotros mismos no fallemos. De ser posible, hay que grabarlo y revisarlo varias veces en video. Además, exponer desde casa o desde la oficina puede hacernos caer en una falsa sensación de seguridad. Tengan mucho cuidado con eso. El hecho de que defiendas una tesis de manera virtual no significa que el reto académico sea menor. Lo que cambió fue la herramienta tecnológica que se está utilizando. Ensaya muchas veces en casa frente a tu computador y analiza en qué puedes mejorar. Como dije antes, para este uso el espejo ya está obsoleto, pero el computador brinda las herramientas necesarias para ello. Aprende y comprende en todo momento lo mejor posible el contenido de tu tesis. Por otro lado, ya que no solo es la parte de contenido la que van a evaluar, sino también digamos que tu desempeño personal durante eso, debemos controlar cuidadosamente el volumen de la voz y nuestra postura corporal. Al igual que en una presentación en vivo, presencial, hay elementos extraacadémicos que también son evaluados. Por ejemplo, la expresión oral, la comunicación no verbal. Hay que intentar mantener un tono sereno, respetuoso y sosegado. No es solo saber de lo que estamos hablando, sino también demostrar seguridad y dominio. Esto nos lleva a pensar en dos aspectos